Vamos a hablar sobre la historia de la Constitución argentina. La historia de la formación del Estado argentino se inicia a principios del siglo XIX, entre 1800 y 1900, específicamente en 1810, ¿no? Que es el mismo momento en donde a nivel mundial el principal objetivo era luchar por la independencia y los derechos de los pueblos. En Argentina el objetivo era la independencia y la organización en torno a una constitución nacional. La formación del primer gobierno patrio, fue en la Revolución de Mayo de 1810, fue el primer paso para conseguir ese objetivo. Ahora vamos a relatar la cronología de los sucesos, es decir, la etapa temporal, qué pasó desde mayo de 1810 hasta que se llega a la sanción de la Constitución en 1853. En el año 1813 es el primer antecedente de la Constitución Nacional, que fue denominada la Asamblea del año 13. Si bien esta asamblea no logra declarar la independencia ni sancionar la Constitución a causa de que Buenos Aires estaba en disputa con el resto de las provincias, realiza una extraordinaria obra legislativa a favor del principio de la igualdad, elimina los títulos de nobleza, proclama la libertad de vientre, es decir, de parir, porque podías antes quedarte con las personas, digamos. Sí, el hijo de un esclavo era esclavo directamente, ponele. Si el bebé, el hijo de un esclavo era un bebé esclavo. Ya. Programa la adopción de una bandera, un escudo y un himno nacional. Promueve la autorización para acuñar una moneda propia, sí, no la moneda española que se usaba hasta ese momento, sí, y anticipa la emancipación, es decir, la liberación de la corona española. Año 1816. El 9 de julio, el Congreso General Constituyente se reúne en San Miguel de Tucumán y declara la independencia. A esto se llaman las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero no consiguen tampoco dictar una constitución. En el año 1819, el Congreso se traslada a Buenos Aires y se sanciona una constitución que no fue jurada porque el resto de las provincias no aceptaron que Buenos Aires quería un Estado unitario, es decir, quería lo que vimos hace un rato, manejar todo desde Buenos Aires y que todo lo que decía Buenos Aires se aplique a todas las provincias por igual, que Buenos Aires designe gobernadores, que Buenos Aires, ¿te acordás lo que vimos del Estado unitario? Año 1820, se vuelve a hacer otra constitución, ¿sí? Bueno, que está redactada por Buenos Aires. Esto provoca la batalla de Cepeda, se pudre todo, se provoca la batalla de Cepeda, donde los caudillos de las provincias, si lo que hoy vendrían a ser los gobernadores, enfrentan y vencen al entonces director supremo, que era como si fuese el gobernador de Buenos Aires, que era la máxima autoridad nacional. Esto provoca la caída del directorio. Se inicia así un periodo de autonomías provinciales en donde Buenos Aires manejaba las relaciones exteriores, simplemente porque era el puerto más grande que había. ¿Está? Pasan 6 años, no pasa absolutamente nada durante 6 años, sí, hay pelea, todo quilombo, pero no pasa nada. En 1826, en un nuevo intento de sancionar una constitución, el nuevo texto tampoco fue aceptado por las provincias, ya que Buenos Aires se mantenía con su postura de tener un Estado unitario. Esto provoca duros años de enfrentamiento entre civiles conocidos como la Guerra de los Unitarios con los federales, ¿sí? Que retrasaron notablemente la organización nacional definitiva. En ese entonces, el gobernador era Juan Manuel de Rosas, que paradójicamente hoy está en el billete de 20 pesos, como una persona súper recordada. Desde 1829 a 1832 fue gobernador y después desde 1835 a 1852. No hace nada para impedir estas luchas internas. ¿Sí? El tipo fue casi 20 años fue gobernador la segunda etapa. En el año 1852 se hincha los huevos Justo José de Urquiza, el que fuimos nosotros a ver la casa cuando vos eras chiquito en Entre Ríos, la casa de esa Rosada. Junta a sus hombres, junta fuerzas en Entre Ríos, se enfrenta y derroca a Rosas en la batalla de Caseros. Y comienza de inmediato la organización de un nuevo Congreso General Constituyente. El tipo derrota a Rosas y llama a todas las provincias a decir, bueno, reunámonos, dejamos un paro. En el año 1853, el 1 de mayo, reunidos en la provincia de Santa Fe, el Congreso sanciona la Constitución Nacional que fue promulgada el 25 de mayo
y jurada por todas las provincias el 9 de julio del mismo año. Buenos Aires no participa y queda separada del nuevo Estado. Es decir, en ese momento Argentina tuvo dos Estados. ¿Ah? En 1859 se firma el Pacto de San José de Flores y Buenos Aires acepta incorporarse a la Confederación. ¿Qué pasa? ¿Te acordás lo que vimos recién de Estados Confederados? Le ponen ese nombre porque era una confederación. Sí. Eran dos estados que se ponen de acuerdo. El nombre que recibía en aquel momento el conjunto de provincias, ¿sí? En 1860, por fin, se modifica la Constitución y se crea definitivamente la República Argentina. ¿Sí? Ahora vamos a ver la estructura de cómo está armada nuestra Constitución. Nuestra Constitución está basada en dos constituciones que se dictaron antes, básicamente, en la francesa y en la de Estados Unidos. ¿Sí? Joaquín B. González, que era un constitucionalista de esa época, define que la Constitución argentina tiene un preámbulo y que es el de nosotros, ¿no? Toda la bola. Claro, se divida en dos bloques temáticos. Esto es complicado de aprenderlo, ¿sí? Los dos bloques temáticos son una parte dogmática y una parte orgánica. ¿Tá? La parte dogmática es la que establece las bases de nuestro sistema político y se reconocen los derechos y la garantía de todos los habitantes. Y a su vez, esta parte dogmática se divide en dos partes: las declaraciones de derechos y garantías y los nuevos derechos y garantías que entran en la reforma de la Constitución de 1994. ¿Sí? Tenés como dos partes dogmáticas, una original y una nueva en la que se reconocen más derechos a partir del año 1994, que fue la modificación de la Constitución. Vos imaginate que la primera Constitución se dictó en 1853 y hasta 1994 no hubo modificación. En el medio hubo gobiernos militares, y después está la parte orgánica, que es la que define la estructura y funciones de los órganos de gobierno que ejercen el poder a nivel nacional y provincia. Orgánica no habla de órganos, obviamente, del corazón, de los modos, sino de los órganos que habla de lo que son las autoridades de la nación, ¿sí? El poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, y está dividida en dos partes: en el gobierno federal y en el gobierno de las provincias. ¿Tá? En lo que hablamos recién, cada provincia tiene su gobernador, sus leyes, su todo, pero no puede pasar por arriba de la Constitución Nacional. ¿Tá? Vamos a la parte 1, ¿sí? Vamos a estudiar un poco la parte 1, que es el preámbulo. ¿Sí? En el preámbulo tiene una serie de objetivos. ¿Tá? En el segundo párrafo del preámbulo se enumeran los fines y objetivos que se buscan alcanzar por medio de la Constitución. Y ahí son toda una serie de definiciones que expresan lo que querían decir los tipos en esa época, en 1853, cuando sancionan la Constitución. ¿Tá? Estos principios conservan su vigencia y son referencia para todos los gobernantes, digamos, todos los presidentes o los gobernantes en general, independientemente. Sí. Algunas de estas definiciones son: con el objeto de construir una unión nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que la unión de las provincias en un Estado nacional era el principal objeto. ¿Te acordás lo que vimos del Estado nacional? ¿No? Sí, la unión de toda la provincia conforman un territorio, ese territorio dictan una constitución y conforman un Estado nacional. ¿Tá? Sin esa constitución no podía existir un Estado. Y tampoco podían definir un territorio para decir, bueno, esto no me invaden más. ¿Tá? Afianzar la justicia. ¿Eso qué quería decir? Que los constituyentes consideraron a la justicia como un valor supremo del Estado de Derecho. Consolidar la paz interior. La paz era un valor importante en nuestra Constitución. Cuando se redactó la Constitución, el fin de la paz interior era terminar con todo el tema de las guerras civiles de unitarios y federales y todo eso. Hoy en día eso ya, digamos que no existe, aunque está la grieta. Hoy en día el objetivo es terminar con la violencia y los conflictos internos que nos separan.
si bien está la grieta de macristas y kirchneristas, no se están cagando a tiro como dice el FBL, por lo menos por ahora. Promover a la defensa común. El gobierno nacional, ¿qué querían decir con esto de promover a la defensa común? Que el gobierno nacional debería contar con el poder suficiente para defender a la población y sus derechos, como fue por ejemplo el tema de las invasiones inglesas. Promover el bienestar general. ¿Sí? Vos date cuenta que las invasiones inglesas se dan antes de la sanción de la Constitución, y así todo el pueblo hizo que no dejó que nos invadieran. Promover el bienestar general, eso ¿qué quería decir? Que el Estado tiene la obligación de asegurar por medio de acciones concretas el pleno y total ejercicio de los derechos de sus habitantes para el bienestar general. Eso va desde todo, ¿no? Desde hospitales, que no haya inseguridad, ¿sí? Hoy cuando lo escuchás parecen un montón de utopías, ¿no? Sí, porque los hospitales tienen un quilombo, hay inseguridad, bueno, todo eso. Asegurar los beneficios de la libertad. Eso lo que quería expresar era que la libertad, la justicia y la paz tenían que ser una garantía de todos nuestros derechos, ¿sí? Si vos tenías si vivías en Argentina, tenías el derecho de ser libre, tenías derecho a una justicia y de vivir en paz. En base a estos objetivos del preámbulo vamos a ver la conclusión del preámbulo, ¿sí? Cómo termina el preámbulo, no la conclusión en sí, sino cómo termina el preámbulo. Lo que expresaron fue para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. En esa frase, hoy somos nosotros, cuando hablaban ellos de la posteridad de los que quieran habitar el suelo argentino, somos nosotros. Nosotros somos la posteridad de esa generación, ¿sí? Otra frase de la conclusión del preámbulo es: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Acá, en esta frase, hay una clara alusión a la invocación religiosa y establece a la preferencia de la religión católica en ese momento por sobre todas las demás religiones. Ahí terminamos todo lo que es cómo se creó la Constitución, todo lo que pasó hasta que se sancionó, ¿sí? Y el estudio y los objetivos y la conclusión del preámbulo. Bueno.